Quiero compartir una palabra del Señor. Yo no sé si usted sabía que hay un libro que se llama Ezequiel. ¿Lo sabían ustedes? Ya, Ezequiel. Profeta Ezequiel, Antiguo Testamento. Ahí vamos a buscarlo, sí, lo puede buscar ahí usted, le hace bien. Este es un pasaje tal vez muy conocido, este pasaje escritural. Así que yo les voy a pedir ahí que lo busquemos ahí entre todos, ¿sí? Mire, vamos a ver solamente un versículo, ¿sí? Lo vamos a ver ahí. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 22. Capítulo 22, vamos a verlo ahí, el verso 30. Vuelvo a reiterar, es un pasaje bastante conocido, yo creo que usted debe conocerlo ahí también. Miren lo que dice, capítulo 22, verso 30. Dice, y busqué entre ellos, dice, hombre, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Pero qué dice ahí? Para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? ¿Cómo concluye? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y no lo hallé. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por bendecirnos siempre. Gracias por la manifestación de tu amor, de tu bondad. Gracias porque tú nos hablas, ministras nuestras vidas, nuestras realidades, Señor. Y por medio de tu palabra, tú nos desafías, tú nos alientas, Señor, para poder, Dios eterno, llevar tu palabra, compartir tu palabra, vivir tu palabra para tu gloria, Señor. Muchas gracias porque a esta hora tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, el cual disponemos como una buena tierra para que la semilla de tu palabra caiga y produzca frutos al 30, al 60 y al 100 en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, 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 amén. Tratamos ahí de colocarle un nombre de la necesidad de una persona en la brecha. Amén. Mire, Dios le había hablado al pueblo judío por medio del profeta y también sacerdote Ezequiel, quien se encontraba en el exilio hacían ya unos 10 años más o menos, y Jeremías, él se encontraba con el pueblo que había quedado en Judá. Al principio, los mensajes de Ezequiel fueron dirigidos a las primeras delegaciones, a las dos anteriores que ya habían sido llevadas al exilio. Esa delegación de los nobles líderes de Israel, donde ahí se fue Daniel junto con sus amigos, y posteriormente la delegación donde se fue Ezequiel. Entonces, ellos se estaban aferrando a una creencia de que Dios nunca iba a permitir que el templo en Jerusalén iba a ser destruido. Ellos decían, porque eso es casa de Dios y esto no va a ser destruido. Esto me hace acordar una experiencia entre paréntesis, le diré. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan del terremoto del año 2010. En esa oportunidad nosotros habíamos levantado una casa, pero bastante frágil, estaba muy complicada, para reunirnos con los niños. Y uno cuando pisaba el piso se movía la casa, cuando uno pisaba ahí. Y para ese terremoto hubo una persona que no era cristiana, entonces dijo, si eso es casa de Dios no se va a caer, y se fue corriendo y se metió a esa casa. Y no cayó la casa. Una persona no cristiana tenía mucha fe de saber que lo que Dios hace nadie lo va a destruir. Y algo así era lo que pasaba con los judíos que estaban
tanto en el exilio como los que habían quedado ahí en Judá. Y es a ellos a quien está dirigida esta palabra del Señor, porque ellos hablaban de que ese era el santuario de Dios y su gloria había estado allí. Entonces ellos creyeron que Dios no permitiría incluso que Nabucodonosor pudiese tocarla. Y Dios le revela al pueblo por medio del profeta Ezequiel que Dios había estado esperando si hubiera una persona, uno solo, que se pusiese en la brecha para no generar esta desolación, término usado por Jeremías, que no lo hubiese hecho, no hubiese destruido ese lugar. Entonces, por lo mismo, dice la palabra del Señor en este mismo capítulo que va a ser tarea para su casa. Usted véalo, revíselo nuevamente, porque en el versículo 2 ya me está hablando. Ahí dice la palabra del Señor: y tú, hijo de hombre, dice, verso 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Ya todo este capítulo 22 comienza a hacer una descripción acerca del pecado por la cual por tercera vez Jerusalén iba a ser invadida. Y le llama ciudad sanguinaria a Jerusalén. Y aquí esta frase es calificada de esa manera por Dios a una ciudad, mis amados, cuyo destino, cuyo propósito para ella Dios la había establecido de una manera diferente, distinta. Incluso en el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 22, dice: ¿cómo te has convertido? Miren lo que le dice a Jerusalén: ¿cómo te has convertido? Le dice: en ramera, tú, la ciudad fiel. Llena estuviste de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. Mire el término que ocupa aquí para referirse. Esta ciudad, mis amados, porque en otras palabras, este pueblo fue llamado a vivir una vida de santidad, de obediencia, que fueran de testimonio para las naciones, pero sin embargo se habían apartado de Dios, siguiendo sus propios caminos. Y es por eso a esa ciudad de Dios, la ciudad de David, la Sión, mis amados, es llamada ciudad sanguinaria. Y nos da la razón, el capítulo 22 comienza a describir de alguna manera qué fue lo que pasó. Y acá enrostra al liderazgo, comenzando por el liderazgo político. El Señor hace una condena de igual manera a los profetas, a los sacerdotes. Hace una condena prácticamente a todo el pueblo, a todos ellos. El Señor le enrostra su pecado, lo que ellos habían cometido. Cuando ellos decían: no, Jerusalén no va a pasar nada, con el templo tampoco, Dios le está diciendo: miren lo que ustedes han hecho, cómo han descuidado. Ellos descuidaron la presencia de Dios. Y la verdad, mis amados, que los líderes de Israel estaban implicados en la apostasía y en pecados graves, y por eso habla acerca de la maldad de cada uno de ellos. Y esto de alguna manera es prácticamente lo que Pablo de igual manera le señala o señala él allí en Hechos capítulo 20, verso 29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, haciendo entender que la realidad que vivió Israel o Judá es realidades que se sigue repitiendo hasta el día de hoy.
Entonces, después de que el profeta condena prácticamente a todos, y por ahí probablemente alguien pueda decir, nos salvamos, el pueblo se salvó, con esto no hay una condena para nosotros, porque toda esta condena es para el pueblo. Y hay algunos que dicen, no, si la cabeza está mal, todo lo demás va a estar mal, ¿verdad? Y culpamos inmediatamente ¿a quién? Al liderazgo. Pero sin embargo, aquí en este pasaje, Dios está haciendo un llamado de igual manera a aquellos que decían, no, a mí no me toca. Y el Señor le está diciendo a ustedes también, porque busqué entre ustedes un hombre, dice, que hiciese vallado y se pusiese a la brecha delante de mí en favor de la tierra para que no la destruyese, pero no lo encontré. Es decir, no había absolutamente nadie, mis amados. Después de haber señalado esta maldad a este pueblo, no se encontró a nadie que se pusiese a la brecha, y esto muestra cómo el pecado y el fracaso de servir a Dios en las personas se había distribuido en todo el pueblo. Ahora, ese, digámoslo así a modo de introducción, un panorama así rápido de cómo estaba la realidad espiritual de Judá en el contexto de este pasaje escritural. ¿Qué es una brecha? La palabra brecha suele usarse para hacer referencia a una rotura en paredes o muralla. Por ejemplo, la brecha en la pared de una fortaleza, ella impedía el ingreso de tropas invasoras, por ejemplo, porque antiguamente las ciudades que se asentaban en un lugar construían inmediatamente muros. Habían muros tan grandes que se dice que en Babilonia, en el muro, sobre el muro, los carruajes se paseaban de un lado a otro. Era como una pista en la calle, ¿verdad? Amplia. Imagínense la espesura de esas murallas. Entonces les servía para que los enemigos no llegaran y pudiesen invadir la ciudad. Ahora, la palabra esta también se usa en sentido simbólico para mencionar una abertura irregular, un resquicio por donde algo empieza a perder su fortaleza y entereza. Entonces, la brecha, mis amados, era una debilidad. Es cuando algo está como partido. A veces pasa en un trabajo mal hecho en una casa, ¿verdad? Que se tira a partir. Eso es lo que se le llama brecha, la parte débil. Incluso habla de un forado que pueda haber. Entonces, en ese lugar mandaban a colocar personas capacitadas y entrenadas, no solamente para defender esa parte débil, porque el enemigo siempre buscaba dónde estaba más débil la muralla para poderse meter, porque era mucho trabajo, le exigía cansancio a sus soldados. Por lo tanto, ellos buscaban un lugar donde ellos pudiesen ingresar, estuviesen menos trabajo. Entonces, por eso mandaban personas ahí para que se colocaran, custodiaran todo ese lugar. Y eso era, mis amados, colocarse en la brecha. Me explico, ¿verdad? Entonces esta persona tiene una importancia vital porque puede evitar una situación de gravedad en ese momento cuando eran invadidos. Y esto es algo, tal vez pensando en algo similar, el apóstol Pedro en su primera carta él escribe y dice que el diablo anda, dice, como león rugiente, buscando alrededor una debilidad, una grieta que nosotros muchas veces abrimos. Amén. Entonces, a eso se refiere una brecha. Ahora, en medio, uno ha visto también en las escrituras algunas personas que se pararon en la brecha. Por ejemplo, en este caso, Noé. Noé, él se paró en la brecha, él se levantó para la preservación de la humanidad, ahí junto a su familia. Un hombre que constantemente hacía sacrificio, al igual que
Job, ¿verdad? Cuando él hacía sacrificio, como nos señala la palabra del Señor todos los días. Hubo también, según nos describe Génesis capítulo 18, en relación a la destrucción de Sodoma, ¿verdad? Ahí nos señala la palabra Abraham, que se levantó para interceder por ella. Ahora esta Sodoma no era una ciudad privilegiada para Abraham, pero él intercedió por ella. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga. A lo mejor alguien dirá, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? A lo mejor los vecinos le meten boche, no lo dejan tranquilo, pero puede interceder por ello. Amén. Y mire lo que dice el Salmo 106, verso 23. Nos habla aquí de una persona encontrada en la brecha y cómo él pudo evitar un castigo mayor. Y esta persona fue Moisés. Mire lo que dice este Salmo. Y Dios dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor, para que no los destruyera. Imagínense, Moisés se puso en la brecha. Amén. Sin embargo, aquí en este pasaje que hemos leído, nos dice a nosotros Ezequiel que no encontró personas y por eso vino el juicio para todo el resto de Judá, donde se destruyó absolutamente todo el templo. Entonces, mis amados, la presencia o ausencia de cada uno de nosotros en la brecha generará un efecto para bien o para mal en nuestras familias, en nuestra sociedad y por ende en este país. Las consecuencias del castigo, mire, vino producto de las injusticias, del engaño, de la iniquidad de sus líderes, de todos quienes estaban en el funcionamiento del templo. Además, para demostrar cómo se había diseminado el pecado y había influenciado, evidenciando que no había nadie que hiciera la diferencia o se pusiese en la brecha. El Salmo 36, verso 1 dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, una persona no cristiana, mis amados, la maldad siempre le va a estar hablando. No espere sacar buen fruto usted de allí. No lo espere, a no ser que Cristo gobierne su vida. De igual manera, miren, Pablo escribiéndole a Timoteo acerca del escenario, ¿verdad?, que iba a ocurrir en ese momento y ocurre hoy día. Le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo van a ser? Difíciles, ¿verdad? Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Mire lo que dice: avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres. Cuando usted ve a un hijo desobediente a su padre, le dice: estamos en los últimos tiempos. Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y de ahí le dice: a esos evita. Amén. Entonces hace una descripción de esta realidad. Son tiempos difíciles. Por lo mismo es un tiempo, mis amados, dentro de este escenario se hace y se torna una necesidad de personas determinadas, personas desafiadas, que aprovechan bien su tiempo. Se necesitan de hombres y mujeres de Dios decididos,
que no jueguen a ser cristianos, que no vivan una realidad cristiana superficial, sino personas de decisiones. O vivo para la gloria de Dios o no vivo para la gloria de Dios. O me meto 100% o bien, mis amados, no lo hago. Pero no es para un espacio intermedio acá. Y esa decisión la tomamos cada uno de nosotros. Pararse en la brecha implica sacrificio. Es una gran responsabilidad, es asumir riesgo, implica ser criticado. ¿Criticado por quién? Por la gente que nos rodea. Cuando nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana, muchos nos dicen, no, ya te pusiste fanático. Por ahí alguien decía, podíamos hacer un asadito y le ponemos algo más, ¿verdad? Y uno dice, no, yo la verdad que tomé una decisión. No, pero si aquí está ahí bajo el techo, Dios no te ve. No hay ninguno de tus hermanos que te vea. Pero mi Señor sabe la determinación de mi corazón. A alguien un día le dijeron, así que tu pastor te prohíbe tomar. No, nadie me prohíbe, ni siquiera la Biblia, sino que yo quiero vivir para la gloria de mi Señor. Wow, eso es determinación. Amén. Eso es determinación. Y hoy es ese tiempo, mis amados. Dice 2 de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? A ver, ¿cuántos? No son todos, ¿no? No son todos. O están durmiendo algunos, sí. Dice, mire lo que dice. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Amén. Amén. Porque nuestros principios, nuestros parámetros de vida son totalmente distintos a lo que vive esta sociedad. Porque nosotros vivimos para la gloria de nuestro Dios. Pararse en la brecha requiere confianza en Dios, de que Dios escucha la oración, de que nuestro Dios cumplirá su palabra, de que su presencia no faltará en ningún momento, ni aun en los momentos más difíciles de nuestra vida, su presencia estará con nosotros. Cuando tenemos esta convicción, por eso el salmista dijo, Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dijo, porque tú estarás conmigo. Él estará conmigo en medio de la enfermedad, mis amados, en medio de la escasez. Su gracia y su favor estará para fortalecernos siempre, siempre. Entonces, pararse en la brecha requiere confianza en Dios. Confío en su palabra, en sus determinaciones. Pararse en la brecha requiere vida de santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 dice, como hijos obedientes. ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? Disminuye, parece la... Dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que dice, así como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. En toda. Lo que hablo, lo que veo, ¿verdad? ¿Dónde van mis manos? ¿Dónde van mis pies? ¿Qué es lo que observo en las redes sociales? Aleluya. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, pararse en la brecha no lo hace cualquiera. Son esas personas con determinaciones. Pararse en la brecha requiere discernir y comprender los tiempos en que estamos viviendo. Mira lo que dice Primera de Crónicas 12:32, dice, de los hijos de Isaacar, dice, experto en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Experto en discernir los tiempos.
Amén. Y esto fue las personas que fueron a apoyar a David. Esas eran estas personas. Ellos se acercaron a David para apoyarlo. Cuando David era perseguido por Saúl. Entonces ellos sabían distinguir entre una cosa y otra. Amén. Sabían lo que el pueblo debía hacer. La iglesia de Éfeso aprendió a discernir. En Apocalipsis dice que aprendió a discernir a los malos, pero ¿sabe qué? Se descuidó de algo. Perdió su primer amor. A ver, ¿qué está haciendo? A ver, este otro. Y eso le llevó a perder su primer amor. Entonces, mis amados, estos son tiempos de desafío, son tiempos de definiciones, es tiempo de evaluar cuál es mi rol en el cuerpo de Cristo, cuál es mi rol en la iglesia, cuál es mi rol en la familia, en mi familia, cómo cuido a mi familia, cómo velo por ellos. Si tengo hijos, me preocupo, ¿qué es lo que ellos están viendo? A lo mejor alguien dirá, no, pero mire, yo muchas personas he escuchado que dicen, deje ser a sus hijos. Mucha gente lo he escuchado. Déjelos a ellos porque un día van a crecer y se van a, como no conocieron la vereda del frente, para allá se van a ir. Déjenlos crecer, déjenlos ser, déjenlos libres. Yo cuando dicen eso, yo les digo, mire, los hijos me los dio el Señor, son herencia de Jehová. Por lo tanto, yo tengo responsabilidad con ellos, les guste o no. Mientras estén en el techo de mi casa, me obedecerán. A lo mejor usted dirá, yo no quiero ser hijo del pastor. Pero ¿qué es lo que hacemos, mis amados? Cuidamos la herencia de Jehová. Amén. Para que ellos crezcan amando al Dios que uno ama también. Y después cuando ellos tengan la capacidad, dice, instruye al niño en su camino. Esa es mi responsabilidad. Después cuando él crezca, él verá, pero ya va a saber lo bueno y lo malo. Amén. ¿Cómo cuido mi familia? ¿Cómo cuido a mi esposa? Amo a mi esposa. Le doy la cobertura que ella necesita. Eso es pararse en la brecha. Por eso hoy es tiempo de desafío. Amamos nuestra familia. No, es que pastor, yo tengo trabajo y llego tarde, llego cansado, me siento en el sillón, prendo la tele y me voy. Yo entiendo que para muchos es así. Pero uno hay un momento que tiene que, mire, en el sur, yo no sé, acá, pero en el sur dice, cada uno sabe bien dónde le aprieta. También acá, sí. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer, si estoy descuidando algo, tengo que aprender a encender la luz, que esas luces se enciendan. Estoy faltando aquí, tengo que velar por mi familia. Amén. Así que me gustó hoy día, escuché a muchos esposos diciendo tengo que ir a hacer almuerzo porque hoy día domingo me toca a mí. ¡Wow! Dije yo, qué bueno. Y los esposos dicen, debo evaluar mi rol en mi familia, dónde me desenvuelvo, en el trabajo, ¿verdad? En medio de la sociedad, en mis estudios. Esto tiene que ser, mis amados, aún de nuestra superficialidad cristiana. Y lamentablemente esta superficialidad cristiana se ha ido metiendo, mis amados, como el COVID-19 en la iglesia. Y ha ido generando ciertos problemas en nuestro caminar con nuestro Señor. Y mis amados, incluso vivimos tiempos donde la verdad de Dios es cambiada. Es tiempo para que hombres y mujeres instruidos y transformados por Dios se levanten con un carácter definido, estable, a dar la gloria a Dios con sus vidas. Hoy es ese tiempo.
Hoy es ese tiempo, mis queridos, aquellos que brillan como luminares en medio de una generación perversa y torcida. Es tiempo para predicadores, mis amados, y eso me lo hablo yo siempre. No es tiempo para nosotros como predicadores vender la palabra o torcer la palabra. A ver, vino la Juanita, una palabra para la Juanita, a ver. No, predicar la palabra de Dios. Amén. Mire, alguien señaló, dijo lo siguiente: hoy se necesita una generación que diga: primero herido por Cristo que silenciado por temor, antes pobre que comprado por dinero, antes rechazado por vivir la verdad de Dios que ser famoso o reconocido, antes quebrantado ante Dios que orgulloso, primero muerto que negar su nombre. Wow. Esas son decisiones en el día de hoy. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nos paramos en la brecha? Vuelvo a decirle, al igual que antaño, eran tiempos difíciles. Y hoy el Señor está haciendo un llamado a su iglesia, para nosotros como predicadores, mis amados, a predicar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. Hoy es un tiempo de desafiarnos en medio de nuestra generación. Usted salga hacia afuera. Mire, yo he escuchado muchas personas, he visto muchas personas que muchas veces señalan: yo soy cristiano y para la gloria de Dios, pero si te pueden echar tal vez el vehículo encima, te lo tiran. No, si de eso, mis amados, hay mucho, es una plaga. Pero debemos aprender a vivir como verdaderos hijos de Dios hoy en día. Y esas personas que viven esa realidad son personas que han entendido por qué tienen que pararse en la brecha. A lo mejor alguien dirá: no, yo conozco a hartos cristianos medio así, ni con clean ni con clan, dicen algunos. Pero ¿por qué te lo muestra el Señor? Para que tú no seas ni con clean ni con clan, ¿verdad? Por eso, no para que los critiquemos, no para que le digamos: hijos del diablo, conviértanse. No. Sino para nosotros no seguir su ejemplo. Por eso el libro de Hebreos que compartimos en la mañana: acuérdense de sus pastores, dice. Acuérdense de ellos. Amén. Entonces, mis amados, ¿por qué hacemos esto? No solo por nuestras generaciones, no solamente por el legado que vamos a dejar, por eso lo hacemos. ¿Por qué nos paramos en la brecha entonces, si no es solo por nuestra generación o el legado que podamos dejar? ¿Por qué razón? Lo hacemos, mis amados, por aquel que hace cerca de 2000 años se puso en la brecha, se puso entre mi pecado y la santidad de Dios. Se puso entre mis obras de maldad y la justicia de Dios. Porque el castigo que yo merecía, Él lo quiso llevar. Lo hacemos por aquel que se puso entre mi rebelión y el justo juicio de Dios. Por eso nos ponemos en la brecha. Por esa gratitud queremos dedicar nuestra vida a Él y pararnos en la brecha por su evangelio que marcó nuestro corazón, que cambió nuestras vidas. Quiero que mi familia le sirva y se encuentre con Cristo. Él sabe cuántas veces le he orado. Yo tengo hijos y le he dicho: Señor, yo estoy tratando de dar todo de mi parte, pero de Él depende. Dios va a decir: estos son para salvación. Es Dios que salva, no el hombre. Pero oro por eso. Aquel que, mis amados, aquel que marcó nuestras vidas, y por eso queremos nosotros que nuestra familia le sirva.
Yo quiero que mi ciudad reverencie su nombre. Quiero que este país sea visitado por la gloria de Dios. Por eso nos levantamos y nos colocamos en la brecha. Nosotros decimos ya basta de lo mismo. A lo mejor uno dice, no, pero esto siempre es lo mismo, pero yo me levanto para hacer la diferencia. Eso es ponerse en la brecha. A lo mejor si uno dice, ve y persona y verdad, con mucha superficialidad, yo digo, no, yo no quiero ser así. Recuerdo de una dama que oraba hace tiempo atrás, decía, Señor, yo no quiero ser del montón. No lo quiero, Señor. Yo quiero vivir para tu gloria siempre. Eso es pararse y colocarse en la brecha. Cuenta conmigo, Señor. Queremos que este país sea visitado por la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué oramos así? ¿Por qué nos levantamos de esa manera? ¿Por qué nos determinamos? ¿Por qué, mis amados hombres de Dios, toman tremendos desafíos de partir a otro lugar incluso sin saber cómo sostenerse económicamente? Como la familia Álvarez. ¿Por qué hay otros que abrazan tremendos desafíos para irse a los países musulmanes, como nuestro hermano José Schulz, en Tailandia también, como una hermana llamada Ruth, que ella se graduó de profesora de inglés y se fue a hacer inglés a esos países, pero su prioridad era misiones? ¿Qué es lo que hace que personas así tomen decisiones de esa manera? ¿Por qué el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel hablaban? Ellos no le hablaban, ellos no se paraban así como un pedernal para hablarle al pueblo y enrostrarle su pecado. Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Pero por qué lo hacían? Porque amaban a su pueblo. Y Jeremías, al ver toda la desolación, todas las cosas que estaban ocurriendo, él no se levantó para quejarse. Tal vez mal nombre le pusieron a ese libro, Lamentaciones. Yo se lo cambiaría y es más, lo voy a postular. Porque mire lo que dice él. Capítulo 3, verso 21. Por esto lo hacemos. Mire lo que dice. Esto traigo a mi corazón. Mire, cuando él estaba viendo todo destruido, todo el templo saqueado, consumido por el fuego en la invasión babilónica, él dijo, yo me imagino a Jeremías parado en un cerrito observando Jerusalén. Y él dice, esto traigo a mi corazón. Mire lo que dice, por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás se terminan, pues nunca fallan sus bondades, nuevas son cada mañana. Y mire, en medio de la desolación es lo que dice, grande es tu fidelidad. Y mire lo que dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espera. Entonces, ¿por qué nos ponemos a la brecha, mis amados? Porque hemos aprendido esta verdad, que nuestro corazón, mis pensamientos, todo lo que soy descansa en mi Dios, Rey de reyes y Señor de señores. En Él descansa. Él debe ser nuestra esperanza. A lo mejor alguien dirá, pastor, es difícil, pero acá la palabra del Señor dice, nuestra esperanza se renuevan en Él. A lo mejor usted dice, pero mi familia, pastor. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Sus misericordias jamás se acabarán, nunca terminarán. Dios obrará, Dios lo va a hacer. Y yo le aseguro, por ese familiar que usted ha estado orando tal vez mucho tiempo, después va a ser más fanático que usted mismo. Amén. Yo lo creo así, mis amados. Yo lo creo así. Dios lo va a hacer. Amén. A lo mejor usted va a estar igual que María, ¿verdad? Llegue ya, Señor. Ya no hay vuelta, porque nosotros somos buenos para rematar a las personas.
No, ya no, este ya no tiene vuelta. No, pero el Señor sí, para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, querida iglesia, levántate y párate en la brecha por tu familia, por tus seres queridos, por este maravilloso trabajo evangelizador en los diferentes lugares. Amén. Si te piden bendecir la obra, hazlo con alegría. No, ya están pidiendo plata otra vez. Por eso muchas veces el Señor pesa nuestro corazón. Amén. Mire, ya termino. En una oportunidad, ya aprovecho que mi amada esposa está por acá también, me acompaña hoy día, y mis queridos hijos. Yo quiero decirle algo. Miren, hubo un día en que fuimos al campo y necesitábamos nosotros pagar el arriendo de la casa y estábamos complicados. Entonces nos dicen, mi esposa me dice, ¿por qué no pasamos al banco a sacar el dinero para poder pagar lo que hay que pagar? Y de ahí vamos al campo y vamos a ver esa familia y nos venimos. Ya, ahora sí, ya. Pasamos al banco, sacamos el dinero, fuimos a ver a la familia. Estaban, yo le diré, tremendamente mal, y eran familia no cristiana. Y los saludamos, estuvimos con ellos, les hablamos. Y ustedes saben cuando el Señor habla. Dale ese dinero a la familia. Señor, tengo que pagar la cuenta. Y esa voz tan maravillosa del Señor. Lo que pasa es que esa familia no me tiene a mí, pero tú sí me tienes a mí. Wow. ¿Saben? Ustedes dirán, es difícil predicar hoy en día, pastor. Pero yo les quiero decir algo. Allá afuera no tienen el Dios que usted tiene. No lo tienen. Usted sí lo tiene. A lo mejor usted dirá, tal vez no lo conozco mucho, pero la bendición está en que usted le puede conocer más. Usted le puede conocer más. ¿Sabe? Se me vienen muchos recuerdos que he vivido con Él. Historias de vida que he vivido. En una oportunidad se me ocurrió, cuando mi hijo estaba pequeño, porque ahora está ya grande y no puedo hacer eso, porque está más grande que yo lo agarré en una oportunidad de sus dos manos fuertes, y yo creo que todo papá hace eso, y lo empecé a girar alrededor mío. Y no estábamos bien económicamente. Cosa extraña en los misioneros. Y pude escuchar su voz. Tú estás jugando a la vida con tu hijo y tu hijo confía en ti. Por eso se deja. Si no confiara en ti, no lo haría. Y como padre, tú nunca lo vas a soltar, porque tú sabes lo que le pasaría. Y me dice, eso hago yo con mis hijos. Así que tranquilo. Por eso les digo, lo que tenemos que hacer hoy en día es pararnos en la brecha y diciendo, tú mandas, Señor, tú mandas. Aquí está mi vida, te la ofrezco, te la entrego porque es tuya y yo quiero vivirla para tu gloria.
Cuando voy a visitar personas, ya sea en el campo, en la ciudad, siempre le digo: Señor, que mis ojos sean tus ojos, que mi boca sea tu boca, que mis manos sean tus manos, que mis pies sean tus pies. Pero por sobre todas las cosas, que este corazón medio mapuche, complicado a veces, sea para ti, sea para ti. Eso es ponerse en la brecha, diciéndole: aquí estoy, cuenta conmigo. Eso es lo que usted le quiere decir. Que la gracia del Señor sea con ustedes. ¿Por qué no se ponen de pie un momento?